Hola. Estamos aquí. Cuéntanos, esta película que está distribuida por Alcacel, su empresa, ¿qué es lo que hace volver a hacer una propuesta para el público a partir de esta película? Bueno, hay una cosa que sobresale en la película por encima de todo y es la excelente interpretación de Penélope Cruz. Trabaja de maravilla en la película y de hecho por eso está nominada al mejor al Goya. Cuéntanos, ¿qué has visto la evolución de Penélope y cuál crees que es lo que la caracteriza como actriz? Bueno, que es una actriz con mucha garra, es una actriz muy expresiva y es una actriz muy polifacética también. Carmen Lomana, estamos en directo y después de haber leído las ternas de los Goya, ¿qué es lo que crees que puede suceder el próximo 17? Ni idea, eso no lo sabe nadie, no, eso nadie, eso es imposible de saber. ¿Crees que hay grandes olvidados en la lectura que se hizo el otro día? Para ti, en tu Hombre, claro que hay muy grandes nominados, hay directores noveles importantísimos, hay directores ya mucho más veteranos como Trueba, etc. Creo que está muy bien lo que han votado los académicos, ¿no? Es un cine muy bueno, muy variado y creo que está muy bien. Sí. No lo pienso decir a nadie, ni a mi mujer. Mejor película de Pero claro que todos tenemos una favorita, ¿no? Nos han dicho que el escenario que vais a hacer los Goya este año es realmente espectacular. ¿Piensas hacerlo algo diferente? Pues sí, porque yo conmigo bastante bien conmigo. No, yo estoy ahí en segunda plano y los protagonistas son los que han hecho las películas. ¿Qué puedes hacer alguna cosa con dos mujeres que tienes ahí de vicepresidenta? Nada. ¡Qué hombre, de verdad!